El sol de la mañana se derramaba generosamente sobre las calles empedradas de Puerto Esperanza, una pequeña ciudad costera cuyo nombre parecía una promesa incumplida para muchos de sus habitantes. Las olas rompían con pereza contra el malecón, y el aire olía a sal, a pescado fresco y al dulzor de las bugambillas que trepaban por las paredes encaladas de las casas. En una de estas casas, no la más grande ni la más ostentosa, pero sí una de las más ordenadas y con un jardín donde las flores parecían sonreír, vivía Leonardo, o Leo como prefería que lo llamaran. Leo tenía apenas 11 años, pero en sus ojos oscuros y profundos habitaba una inteligencia que desconcertaba a los adultos y a menudo lo aislaba de los niños de su edad. No era un aislamiento autoimpuesto por arrogancia, sino la consecuencia natural de una mente que devoraba libros de física cuántica con la misma facilidad con que otros niños leían cuentos de piratas. Su cabello negro y lacio caía sobre su frente con una rebeldía que contrastaba con su habitual comportamiento tranquilo y observador. Pasaba horas en su habitación, no con juguetes, sino con circuitos, códigos y problemas matemáticos que para la mayoría serían indescifrables. Sus padres, Mateo y Elena, lo observaban con una mezcla de orgullo y una sutil preocupación por ese universo complejo que su hijo habitaba. Mateo era carpintero, un hombre de manos fuertes y corazón noble, conocido en Puerto Esperanza por su honestidad y la calidad de su trabajo. Había heredado el taller de su padre y con él una reputación intachable. Elena, su esposa, era maestra en la escuela local, una mujer de sonrisa cálida y paciencia infinita, amada por sus alumnos y respetada por los padres. Juntos, formaban un núcleo de decencia y trabajo duro, una familia que, sin poseer grandes riquezas, gozaba del respeto de la comunidad. Habían enseñado a Leo el valor de la integridad, la empatía y el conocimiento, sin imaginar la magnitud que este último alcanzaría en su hijo. Aquel sábado, Puerto Esperanza celebraba su festival anual del mar, la plaza principal, usualmente un espacio tranquilo donde los ancianos jugaban al dominó bajo la sombra de los almendros. Bullía de actividad. Puestos de comida ofrecían delicias locales, artesanos exhibían sus creaciones y la música de una banda local llenaba el aire de notas alegres, aunque algo desafinadas. Mateo había sido encargado por el ayuntamiento de construir varios stands de madera para los vendedores, un trabajo que había completado con su esmero habitual. Elena, por su parte, ayudaba en el puesto de la escuela, vendiendo pasteles caseros para recaudar fondos. Leo acompañaba a sus padres, no tanto por el bullicio del festival, que encontraba un tanto abrumador para sus sentidos agudizados, sino porque disfrutaba de la sencilla compañía de su familia. Observaba a la gente, catalogando expresiones, interacciones, el flujo y reflujo de la multitud, como si estudiara un complejo organismo vivo. Sostenía un pequeño cuaderno y un lápiz, no para dibujar paisajes como otros niños, sino para anotar ecuaciones y diagramas que solo él entendía, una forma de anclar su mente en medio del torbellino sensorial. La alegría del festival, sin embargo, estaba a punto de ser empañada por una sombra oscura que se cernía sobre Puerto Esperanza desde hacía años. Ricardo Vargas. Vargas era la personificación del poder corrupto. Había llegado a la ciudad 2 décadas atrás, con poco más que ambición y una falta total de escrúpulos. A través de negocios turbios, intimidación y sobornos, había amasado una fortuna considerable y un poder que se extendía como una mancha de aceite, ahogando la voluntad de muchos. Era dueño de la pesquera más grande, de varias propiedades turísticas y, se rumoreaba, de la lealtad de varios funcionarios locales, incluido el alcalde. Su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la justicia en un lugar donde el dinero y la influencia lo dictaban casi todo. Vargas apareció en la plaza rodeado de su séquito habitual, 2 hombres corpulentos de miradas vacías
y trajes que parecían incómodos bajo el sol caribeño. Caminaba con la arrogancia de quien se sabe dueño del terreno que pisa. Su sonrisa una mueca fría que no llegaba a sus ojos calculadores. Vestía una guayabera de lino impecablemente blanca, que contrastaba con la oscuridad de sus intenciones. La multitud pareció encogerse a su paso. Las risas se apagaron. Las conversaciones se volvieron susurros. Un silencio tenso, casi reverencial, siguió su avance. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una reacción visceral a la presencia de Vargas que no lograba comprender del todo, pero que su instinto le advertía como peligrosa. Observó cómo el alcalde, un hombre pequeño y nervioso llamado Benítez, se apresuraba a saludar a Vargas con una obsecuencia que revolvía el estómago. El problema comenzó de forma trivial, casi imperceptible. Vargas se detuvo frente a uno de los stands que Mateo había construido, el asignado a un viejo pescador que vendía conchas y pequeños barcos tallados en madera. Con un gesto displicente, golpeó uno de los postes del stand. «Esta madera parece de tercera. Benítez», dijo Vargas, su voz lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor escucharan. «¿Así cuidas el dinero del pueblo, contratando a carpinteros incompetentes?» Mateo, que estaba cerca revisando otro de sus trabajos, escuchó el comentario. Su rostro, usualmente sereno, se tensó. Se acercó con calma, con la dignidad de quien sabe que su trabajo es honesto. «Señor Vargas», comenzó Mateo con voz firme pero respetuosa, «la madera es de primera calidad, seleccionada personalmente por mí. Cumple con todas las especificaciones que me dio el ayuntamiento». Vargas se giró lentamente hacia Mateo, una chispa de malicia en sus ojos. Disfrutaba estos momentos, ejercer su poder sobre la gente común. «Ah, sí, el carpintero me va a dar lecciones sobre madera». Su tono era burlón, cargado de desprecio. «Quizás tus especificaciones son tan mediocres como tu trabajo». Elena, al ver la confrontación, se acercó rápidamente, colocando una mano en el brazo de Mateo, un gesto que pedía prudencia. Leo observaba desde la distancia, su corazón comenzando a latir con más fuerza. Conocía a su padre, era un hombre paciente, pero no toleraba las injusticias ni los insultos a su profesionalismo. «Mi trabajo habla por sí mismo, señor Vargas», respondió Mateo, manteniendo la compostura, aunque sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba sus manos. «He construido la mitad de los muebles y estructuras de esta ciudad, y nadie jamás ha cuestionado mi honestidad o la calidad de mi labor». Esta respuesta pareció enfurecer aún más a Vargas, quien no estaba acostumbrado a ser contradicho, mucho menos en público. «La disputa», pensó Leo, no era por la madera. Vargas buscaba reafirmar su dominio, y Mateo se había convertido en el objetivo perfecto. Quizás había una vieja rencilla, una propiedad que Vargas codiciaba y que Mateo se había negado a venderle a un precio irrisorio, o simplemente el placer sádico de humillar a un hombre respetado. Honestidad Vargas soltó una carcajada desagradable. ¿Qué sabe un simple carpintero sobre honestidad? Probablemente inflaste los precios, usaste materiales baratos y te embolsaste la diferencia. Es lo que hacen todos ustedes, parásitos que viven del trabajo ajeno. Las palabras eran como latigazos. La cara de Mateo enrojeció. Elena intentó intervenir. «Señor Vargas, por favor, no hay necesidad de esto». Pero Vargas la ignoró, centrado en su presa. «¿Y tú?», dijo dirigiéndose a Elena con una mirada lasciva que hizo hervir la sangre de Leo. «Deberías enseñar a tu marido a ser más complaciente, o quizás buscarte un hombre que pueda ofrecerte algo más que serrín y deudas». El insulto fue brutal, directo y profundamente hiriente. La multitud ahogó un grito colectivo. Algunos bajaron la mirada, avergonzados o temerosos.
Otros observaban con una mezcla de morbo y compasión. El alcalde Benítez intentó tímidamente calmar la situación, pero Vargas lo apartó con un gesto. Fue entonces cuando Mateo, empujado más allá de su límite, cometió el error de no doblegarse. «No tiene derecho a hablarle así a mi esposa», dijo Mateo, su voz temblando de ira contenida, «y mucho menos a insultar mi trabajo y mi honor. Soy un hombre pobre, señor Vargas, pero soy honrado, algo que usted, con todo su dinero, parece no poder comprar». El desafío abierto. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Vargas sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. Honor repitió lentamente. «Veamos qué tan resistente es tu honor». Con un movimiento rápido y vicioso, Vargas pateó uno de los soportes principales del stand de Mateo. La estructura, diseñada para ser robusta pero no para soportar un ataque deliberado, crujió y se tambaleó. Luego, con una fuerza sorprendente para su constitución, empujó el stand entero. Cayó con un estrépito, esparciendo mercancía, herramientas y la reputación de Mateo por el suelo polvoriento de la plaza. «Esto es lo que pienso de tu trabajo», escupió Vargas. «Basura. Como su constructor». Elena ahogó un sollozo, cubriéndose la boca con la mano. El rostro de Mateo era una máscara de incredulidad y furia impotente. Quiso abalanzarse sobre Vargas, pero los dos guardaespaldas del magnate dieron un paso al frente, sus miradas amenazantes. Sabía que cualquier acto de represalia física solo empeoraría las cosas, trayendo consigo la violencia y, probablemente, problemas legales fabricados por el propio Vargas. Estaba atrapado. Leo lo vio todo, cada palabra, cada gesto, cada matiz de crueldad en el rostro de Vargas y cada destello de dolor y humillación en los de sus padres. Su mente analítica registró la escena con una claridad aterradora: la cobardía de la multitud, la impotencia de sus padres, la impunidad absoluta del agresor, pero bajo la capa de análisis frío, algo más primitivo y poderoso comenzaba a agitarse. Una rabia helada, diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era la ira explosiva de un niño, sino algo más profundo, más oscuro, más calculador. Vargas, satisfecho con su demostración de poder, se dio la vuelta. «Benítez», ladró al alcalde, que temblaba como una hoja, «asegúrate de que este incompetente no vuelva a conseguir un contrato del ayuntamiento y limpia este desastre». Sin una palabra más, se alejó, su séquito siguiéndolo como sombras. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos murmurando entre dientes, otros evitando la mirada de Mateo y Elena, como si la humillación fuera contagiosa. Mateo se quedó inmóvil por un momento, contemplando los restos de su trabajo y su orgullo pisoteado. Luego, con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso del mundo, se arrodilló y comenzó a recoger las piezas rotas. Elena se unió a él, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar en público. Leo se acercó a ellos. No dijo nada. No había palabras que pudieran aliviar lo que acababa de suceder, pero en su interior, una transformación había comenzado. La imagen de sus padres, dos de las personas más buenas y honestas que conocía, siendo vejados de esa manera por un hombre como Vargas, se grabó a fuego en su memoria. La injusticia era tan flagrante, tan abrumadora, que encendió algo dentro de él. Observó las manos de su padre, las mismas manos que le habían enseñado a construir sus primeros circuitos, ahora recogiendo astillas de madera rota. Vio el temblor en los hombros de su madre mientras intentaba mantener la compostura. Y en ese momento, el niño prodigio, el genio tranquilo y ensimismado, tomó una decisión. No sería una rabieta, no sería una confrontación directa e inútil, sería algo más, algo que Vargas, en toda su arrogancia y poder terrenal, nunca esperaría: la semilla de la venganza.
No una venganza visceral y ciega, sino una venganza metódica, precisa y devastadora. Acababa de ser plantada en el terreno fértil de su extraordinaria mente. El sistema de Ricardo Vargas era corrupto y poderoso, pero todos los sistemas, razonó Leo con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo, tenían vulnerabilidades, y él era excepcionalmente bueno encontrándolas. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que parecían burlarse de la fealdad de los acontecimientos, Leo seguía en silencio. Sus padres lo interpretaron como shock, como el dolor de un niño sensible, pero en su mente, los engranajes ya estaban girando, trazando líneas de código, evaluando probabilidades, diseñando el inicio de un plan tan audaz que, de haberlo conocido, habría helado la sangre de sus propios padres. La humillación había sido pública. La retribución, aunque originada en las sombras, tendría consecuencias igualmente visibles. Ricardo Vargas había cometido un error mucho más grande que simplemente patear un puesto de madera. Había despertado a un gigante dormido en el cuerpo de un niño. Y ese gigante ahora tenía un propósito. Los días que siguieron al incidente en el festival transcurrieron bajo una nube de tristeza y tensión en el hogar de los Alvarado. Mateo apenas hablaba. Pasaba horas en su taller, pero no trabajaba con su ahínco habitual. A veces, Leo lo encontraba simplemente sentado en un taburete, la mirada perdida entre las herramientas que eran una extensión de sus manos, ahora inertes. La humillación pública lo había herido profundamente, no solo en su orgullo profesional, sino en su espíritu. Era un hombre que había construido su vida sobre los cimientos de la honestidad y el trabajo duro, y ver esos cimientos ridiculizados y pisoteados por alguien como Vargas era un golpe difícil de asimilar. Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad, especialmente por Leo, pero sus ojos a menudo estaban enrojecidos por lágrimas contenidas. Las sonrisas que antes iluminaban su rostro ahora eran débiles y forzadas. En la escuela, algunos colegas le ofrecían palabras de consuelo, pero muchos otros evitaban el tema, temerosos de asociarse con alguien que había caído en desgracia ante el hombre más poderoso de Puerto Esperanza. La comunidad, en su mayoría, guardaba un silencio cómplice. El miedo a Vargas era un veneno que había paralizado la voluntad colectiva. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente, y la injusticia contra Mateo Alvarado se convirtió en otra anécdota susurrada en voz baja. Un recordatorio más del alcance del poder del magnate. Leo observaba todo esto con una intensidad silenciosa que sus padres, sumidos en su propia angustia, no llegaban a calibrar del todo. Veía el sufrimiento en el rostro de su padre, la tristeza velada en los ojos de su madre, y la rabia fría que había nacido en él durante el festival se solidificaba, transformándose en una determinación férrea. Su mente prodigiosa, normalmente ocupada con teorías abstractas y complejos algoritmos, ahora se enfocaba en un problema mucho más tangible y personal: Ricardo Vargas. Se encerró aún más en su habitación, que era su santuario y su laboratorio. Para sus padres, parecía el refugio de un niño sensible abrumado por la tensión familiar. Pero dentro de esas 4 paredes, Leo no se estaba escondiendo del mundo. Se estaba preparando para enfrentarlo de una manera que nadie podría imaginar. Comenzó por analizar la situación con la lógica implacable que aplicaba a los problemas científicos. La primera conclusión fue desoladora. Los medios convencionales de justicia eran completamente inútiles contra Vargas. ¿Denunciarlo a la policía local? El jefe de policía era visto a menudo cenando en el restaurante más caro de Vargas. Acudir al alcalde Benítez. ¿Su cobardía era legendaria? ¿Escribir a los periódicos regionales? Vargas tenía tentáculos que llegaban mucho más allá de Puerto Esperanza, y cualquier periodista que se atreviera a investigar probablemente sería silenciado con sobornos o amenazas. No,
La justicia para su familia no vendría por los caminos trillados. Necesitaba algo diferente, algo que eludiera el sistema corrupto que Vargas había tejido a su alrededor. Necesitaba una fuerza externa, una palanca lo suficientemente poderosa como para mover un obstáculo del tamaño de Ricardo Vargas. Fue entonces, en la quietud de su habitación, rodeado de diagramas de circuitos y líneas de código en su monitor, que Leo hizo un juramento silencioso. No lo pronunció en voz alta, no lo escribió en ningún papel. Fue un compromiso forjado en el crisol de su amor filial y su intelecto extraordinario. Vengaría la humillación de sus padres, restauraría su honor y haría que Ricardo Vargas pagara por su arrogancia y crueldad. Pero no sería una venganza impulsiva. Sería una obra de arte de la estrategia y la ejecución. Con esta nueva resolución, Leo comenzó su investigación, discreta, meticulosa, casi invisible. Dejó de lado por un tiempo sus exploraciones en la física teórica y se concentró en un sujeto mucho más terrenal, pero infinitamente más peligroso. Empezó por lo básico: observar. Durante las tardes, después de la escuela, en lugar de sumergirse en sus libros, recorría las calles de Puerto Esperanza en su bicicleta. Pasaba por la enorme casa de Vargas, una fortaleza blanca con altos muros y cámaras de seguridad, ubicada en la colina más privilegiada con vistas al océano. Observaba los vehículos que entraban y salían, las caras de los visitantes, los patrones de los guardias de seguridad. Tomaba notas mentales, construyendo un mapa de las rutinas y conexiones del magnate. Frecuentaba la zona del puerto, donde se encontraba la principal procesadora de pescado de Vargas, Imperio del Mar. Se sentaba en el muelle, fingiendo pescar o leer, pero sus oídos estaban atentos a las conversaciones de los pescadores y trabajadores portuarios. Eran fragmentos, susurros, quejas ahogadas por el miedo, pero que Leo iba ensamblando como las piezas de un rompecabezas. Hablaban de cuotas de pesca injustas impuestas por Vargas, de pagos miserables, de barcos que salían y entraban en horas extrañas, con cargas que no siempre parecían ser solo pescado. Comenzó a utilizar sus habilidades informáticas de formas más sutiles, desde la biblioteca pública, donde el acceso a Internet era anónimo y menos rastreable que desde su casa. Exploró registros públicos, noticias locales archivadas, foros de discusión de pueblos cercanos. Buscaba cualquier mención a Vargas, a sus empresas, a sus asociados. Descubrió artículos antiguos que hablaban de disputas de tierras sospechosas, de competidores que habían quebrado o desaparecido misteriosamente poco después de enfrentarse a Vargas. Una noche, utilizando una serie de servidores proxy para enmascarar su ubicación, se aventuró a explorar la red informática de Imperio del Mar. No intentó un hackeo profundo todavía. Eso sería demasiado arriesgado sin una planificación exhaustiva. Solo realizó un escaneo superficial de vulnerabilidades, husmeando en los bordes del sistema, como un lobo solitario reconociendo el terreno de su presa. Lo que encontró fue una seguridad sorprendentemente laxa para una empresa de ese tamaño, una arrogancia digital que reflejaba la de su dueño, y encontró indicios, pequeños rastros en metadatos y nombres de archivos temporales, que sugerían algo más que simple procesamiento de pescado. Palabras clave como carga especial, ruta nocturna, cliente confidencial aparecían esporádicamente. La imagen de Vargas comenzó a tomar forma en la mente de Leo, no solo como el matón local que había humillado a sus padres, sino como algo mucho más siniestro. Los rumores que había oído en el puerto sobre contrabando comenzaron a parecer más plausibles. La forma en que Vargas había silenciado a sus oponentes y la lealtad ciega de ciertos funcionarios sugerían una red de corrupción y actividades ilegales mucho más extensa de lo que la gente común imaginaba. Una tarde, mientras seguía a uno de los camiones de confianza de Vargas a una distancia prudente,
lo vio desviarse de la ruta principal hacia un camino de tierra que se adentraba en una zona de manglares deshabitada. Leo escondió su bicicleta y siguió a pie, moviéndose con la cautela de un explorador en territorio hostil. Desde la cobertura de la densa vegetación, observó cómo el camión llegaba a un pequeño muelle oculto, donde una lancha rápida sin identificación esperaba. Vio cómo se descargaban cajas pesadas del camión y se cargaban en la lancha, todo bajo la supervisión de uno de los hombres de confianza de Vargas, el mismo que había estado en la plaza. Leo no pudo ver el contenido de las cajas, pero la clandestinidad de la operación, la ubicación remota y la tensión palpable en los hombres involucrados gritaban ilegalidad. Podía ser cualquier cosa: drogas, armas, bienes de contrabando. Fuera lo que fuese, era una prueba más de que Vargas operaba muy por encima de la ley. Aquella noche, Leo apenas durmió. La información que había recopilado comenzaba a formar un patrón alarmante. Ricardo Vargas no era solo un empresario corrupto, era un criminal con una operación bien establecida, que utilizaba su fachada de hombre de negocios respetable para encubrir actividades ilícitas que probablemente tenían implicaciones mucho mayores, quizás incluso a nivel regional o nacional, y fue entonces, con esta comprensión más profunda del alcance del poder y la criminalidad de Vargas, que la semilla del plan comenzó a germinar de verdad en su mente. Inicialmente, había pensado en alguna forma de humillación digital, quizás exponer sus finanzas turbias o ridiculizarlo públicamente a través de algún hackeo ingenioso. Pero ahora se daba cuenta de que eso no sería suficiente. Un hombre como Vargas, con una red criminal a su disposición, simplemente se reiría de tales intentos y tomaría represalias aún más brutales contra su familia. Necesitaba algo que desmantelara por completo el imperio de Vargas, algo que lo neutralizara de forma definitiva. Y si las instituciones locales estaban comprometidas, entonces tendría que buscar más arriba, mucho más arriba. Recordó haber leído sobre sistemas de alerta temprana y protocolos de emergencia nacional, sobre cómo ciertas amenazas a la seguridad podían movilizar recursos a gran escala, incluidas unidades militares, si la información era lo suficientemente creíble y urgente. ¿Qué pasaría si Vargas, con sus operaciones de contrabando y su posible conexión con redes criminales más amplias, pudiera ser presentado no solo como un corruptor local, sino como una amenaza a la seguridad regional o incluso nacional? La idea era audaz hasta la temeridad. Era peligrosa, con un potencial de consecuencias catastróficas si algo salía mal. Implicaría penetrar sistemas gubernamentales o militares altamente protegidos, fabricar o exagerar evidencia de una manera que fuera convincente para analistas experimentados, y todo ello sin dejar el más mínimo rastro que pudiera conducir a él. Un niño de 11 años sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y una extraña excitación. Era un salto enorme, incluso para su intelecto, pero la imagen de sus padres, la injusticia sufrida, el juramento silencioso que había hecho, todo lo empujaba hacia adelante. Miró la pequeña fotografía de sus padres que tenía en su escritorio, sonriendo en un día más feliz. La expresión de Mateo era orgullosa, la de Elena, radiante. Esa era la imagen que quería restaurar. Por ellos, estaba dispuesto a caminar por el filo de la navaja. El plan aún no estaba completamente formado. Era más una dirección, una intuición poderosa, pero la semilla estaba allí, echando raíces en su mente. Utilizaría sus habilidades, su único y verdadero poder, para desatar una fuerza que ni siquiera Ricardo Vargas podría controlar. El niño que leía sobre física cuántica por diversión, ahora contemplaba manipular las palancas del poder real, aunque fuera desde las sombras de su habitación, a través de las intrincadas autopistas del mundo digital. La complejidad del desafío no lo disuadía, al contrario, lo estimulaba.
Ricardo Vargas había subestimado a un simple carpintero. Ahora, el mundo entero estaba a punto de subestimar a su hijo, y ese sería su mayor error. La habitación de Leo se transformó en el centro de comando de una guerra silenciosa y solitaria. Las cortinas permanecían corridas la mayor parte del tiempo. La única luz proveniente del resplandor múltiple de las pantallas de su computadora. No era una máquina comprada en una tienda. Leo la había construido él mismo, pieza por pieza, optimizando cada componente para la velocidad y la capacidad de procesamiento. Cables serpenteaban por el suelo como enredaderas electrónicas, conectando discos duros externos, unidades de procesamiento adicionales y una serie de antenas caseras que había diseñado para captar y analizar señales de radiofrecuencia. El aire olía a ozono y a la resina caliente de los circuitos. Para un observador casual, sería el caos de un aficionado a la electrónica. Para Leo, era un ecosistema perfectamente afinado para la tarea que tenía entre manos. Su primer paso fue blindar su propia presencia digital. Sabía que cualquier intento de penetrar sistemas sensibles sería detectado si no tomaba precauciones extremas. Pasó días enteros configurando una cadena de servidores proxy anónimos, enrutando su conexión a través de múltiples países, saltando de un nodo comprometido a otro, creando una maraña de direcciones IP que harían casi imposible rastrear el origen de sus actividades hasta un niño en una tranquila casa de Puerto Esperanza. Utilizó redes privadas virtuales VPN personalizadas, encriptando su tráfico con algoritmos que él mismo había modificado para mayor seguridad. A veces, para añadir una capa extra de ofuscación, utilizaba puntos de acceso Wi-Fi públicos y lejanos, accediendo a ellos mediante una potente antena direccional que había montado, operando desde la oscuridad de un parque o un edificio abandonado, pareciendo un fantasma en la red. Una vez satisfecho con su anonimato, comenzó la caza del sistema objetivo. Necesitaba una puerta de entrada, no a una base de datos policial local, sino a algo con la autoridad suficiente para movilizar fuerzas que Vargas no pudiera controlar ni sobornar. Su investigación lo llevó a explorar las vastas y a menudo anticuadas infraestructuras digitales del gobierno. Estudió organigramas de agencias de seguridad nacional, protocolos de comunicación de emergencia y los sistemas de coordinación entre diferentes ramas del ejército y las fuerzas del orden federales. Buscaba una grieta, una vulnerabilidad olvidada, un protocolo de contingencia que pudiera ser explotado. Descubrió la existencia de la Red Centinela, un sistema de comunicaciones integrado diseñado teóricamente para coordinar respuestas a amenazas a la seguridad nacional, desde desastres naturales hasta actividades terroristas o crimen organizado a gran escala. Era un sistema antiguo en algunas de sus capas, con parches sobre parches, y aunque las interfaces más modernas parecían seguras, Leo sospechaba que las subrutinas más antiguas, menos utilizadas, podrían tener fallos. Durante semanas, cartografió la arquitectura de la red Centinela desde el exterior, enviando sondas sutiles, analizando tiempos de respuesta, buscando puertos abiertos o servicios obsoletos. Era como navegar por un laberinto digital lleno de trampas y guardianes. En varias ocasiones, sus intentos activaron alarmas silenciosas, cortafuegos que se reconfiguraban dinámicamente, forzándolo a retirarse, borrar sus huellas y buscar otra aproximación. La tensión era constante. Cada clic, cada línea de código que enviaba, estaba cargada de riesgo. Un solo error podría exponerlo, y las consecuencias serían inimaginables. Finalmente, encontró lo que buscaba: una interfaz de diagnóstico remoto en un subsistema de comunicaciones de respaldo, aparentemente olvidada durante una actualización años atrás. La seguridad era laxa, protegida por contraseñas por defecto que, sorprendentemente, nunca habían sido cambiadas. Era el equivalente digital a encontrar una puerta trasera oxidada
en una fortaleza impenetrable. El acceso era solo el primer paso. Ahora necesitaba enviar una alerta que fuera tomada en serio. Una alerta que desencadenara el tipo de respuesta que tenía en mente. No podía simplemente decir, Ricardo Vargas es un mal hombre. Necesitaba construir un caso, una narrativa tan convincente y alarmante que obligara a la acción inmediata. Aquí es donde su investigación previa sobre las actividades de Vargas se volvió crucial. Tenía pruebas circunstanciales de contrabando, de corrupción, de intimidación, pero para la red Centinela necesitaba algo más grande, algo que oliera a amenaza existencial. Leo comenzó a tejer una historia, utilizando los hechos que conocía como esqueleto y añadiendo capas de inferencias calculadas y, cuando era necesario, pura fabricación verosímil. En su narrativa digital, Ricardo Vargas no era solo un contrabandista local. Leo lo pintó como el cabecilla de una red criminal transnacional con profundas conexiones, implicado no solo en el contrabando de bienes de lujo o drogas, sino potencialmente en el tráfico de armas y en la desestabilización de la región a través de la corrupción sistemática de funcionarios a todos los niveles. Insinuó posibles vínculos con grupos paramilitares o incluso agentes de inteligencia extranjeros hostiles. Todo ello envuelto en la jerga y el formato de los informes de inteligencia que había estudiado minuciosamente. Creó documentos de apoyo falsificados, manifiestos de carga alterados digitalmente para incluir materiales sospechosos, extractos bancarios fabricados que mostraban transferencias a cuentas en paraísos fiscales, conocidas por el blanqueo de dinero, e incluso correos electrónicos encriptados falsos entre supuestos cómplices de Vargas, utilizando un lenguaje codificado que sugería operaciones nefastas. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente diseñada para parecer auténtica, resistente a un primer escrutinio. Sabía que no resistirían una investigación forense profunda, pero su objetivo no era ese. Su objetivo era crear suficiente alarma inicial para desencadenar la intervención. Una vez que las fuerzas adecuadas estuvieran en el terreno, confiaba en que la verdadera podredumbre de Vargas saldría a la luz por sí misma. Pasaba noches enteras frente a la pantalla, sus dedos volando sobre el teclado, sus ojos enrojecidos por la fatiga pero brillantes con una concentración febril. La carga de lo que estaba haciendo pesaba sobre él. Había momentos de duda, de miedo paralizante. ¿Qué pasaría si lo atrapaban? ¿Qué pasaría con sus padres? Estaba cruzando una línea moral de la que no podría regresar, convirtiéndose en algo no muy diferente de aquellos a quienes despreciaba, manipulando la verdad para sus propios fines. Pero entonces recordaba el rostro de su padre, devastado en la plaza, la mirada herida de su madre, la arrogancia impune de Vargas, y la duda se desvanecía, reemplazada por una fría determinación. Vargas operaba en un mundo sin reglas para enfrentarlo. Leo sentía que debía, al menos temporalmente, jugar en un tablero similar, aunque sus motivaciones fueran diametralmente opuestas. Era una justificación peligrosa, lo sabía, pero era la única que le permitía seguir adelante. El paquete de alerta estaba casi listo. Consistía en un informe principal detallando la supuesta amenaza de Vargas y su organización criminal transnacional OCT Vargas, acompañado de los archivos de evidencia adjuntos. Lo había redactado en un tono urgente y profesional, utilizando acrónimos y terminología específica de las agencias de seguridad. Incluso había añadido un identificador de fuente confidencial y altamente sensible que había visto en documentos filtrados reales, esperando que esto acelerara el proceso de revisión. La tensión en la pequeña habitación era casi palpable. Leo revisó cada detalle una y otra vez, buscando cualquier posible error, cualquier pista que pudiera delatarlo. La computadora, su aliada silenciosa, zumbaba suavemente, procesando los datos, lista para lanzar la carga digital que, esperaba,
cambiaría el destino de Puerto Esperanza. El plan era enviar la alerta a través de la vulnerable interfaz de diagnóstico, directamente al núcleo de la red Centinela. Programaría el envío para las primeras horas de la madrugada, un momento en que la vigilancia podría ser menor y la reacción a una alerta de alta prioridad más drástica. Mientras realizaba los últimos preparativos, escuchó a sus padres moverse por la casa. Sus voces eran apagadas, cansadas. El peso de la humillación aún los oprimía. Esa noche, Mateo había vuelto a tener pesadillas. Leo apretó los puños. No había vuelta atrás. Lo hacía por ellos, por la justicia que les había sido negada. El laberinto digital casi había sido conquistado. Los preparativos clandestinos estaban llegando a su fin. Solo quedaba el acto final: presionar, enviar y desatar la tormenta. Una tormenta que, con suerte, limpiaría Puerto Esperanza de la plaga que era Ricardo Vargas, pero que también podría arrastrar al propio Leo hacia un futuro incierto y peligroso. El niño genio estaba ya a punto de jugar su mano más arriesgada. Sodu Vatinar Dixifie, Jangcho Tiep Tu Chuong, Po. Gichu do yo kao jo dai toi tio do tojar tu moi chuong, chong nai hien te ingan hon. Toi seko gangjat jok jo dai mong muon tronkats chuong tiep teo bangkach, tem chi tiet vao quatrin, lio tu tap che tao bang chong. Nung lan suit bi pat hien. Hoas nung dilema jao jut sao sak hon trong quatrin chuan bi. King sua jeja jo dai. Leo dedicó varios días más a perfeccionar su paquete de inteligencia. No se trataba solo de los documentos principales, sino de crear una red de información de apoyo que pareciera orgánica. Usando sus habilidades, plantó fragmentos de información en foros de Internet de baja seguridad, blogs olvidados y secciones de comentarios de artículos de noticias antiguos, creando un rastro de migas de pan digitales que, si alguien tirara del hilo correcto después de la alerta inicial, parecerían corroborar la existencia de la OCT Vargas. Eran susurros en la vasta oscuridad de la red, diseñados para ser descubiertos por analistas diligentes que buscaran validar la fuente anónima. Una noche, mientras intentaba acceder a un servidor de correo en desuso que planeaba utilizar para enviar una de sus filtraciones de apoyo, su software de detección de intrusiones, un programa que él mismo había codificado, lanzó una advertencia silenciosa pero urgente. Alguien, o algo, estaba rastreando su actividad anómala cerca de ese servidor. Podría ser un administrador de sistemas curioso o, peor aún, un sistema de seguridad automatizado de una agencia que no había previsto. Por un momento, el corazón de Leo se detuvo. Sintió el frío sudor en su frente. Con movimientos rápidos y precisos, cortó la conexión. Activó múltiples protocolos de borrado de rastros y desvió su actividad a través de una nueva cadena de proxies aún más compleja. Durante horas, permaneció inmóvil, observando sus monitores, buscando cualquier señal de que su verdadera identidad o ubicación hubieran sido comprometidas. Nada. Falsa alarma. O había logrado evadir la detección por los pelos. El incidente lo dejó temblando, pero también reforzó su determinación y la necesidad de una cautela aún mayor. La creación de la evidencia fue el aspecto más conflictivo para él. Su mente, entrenada en la lógica y la verdad de las matemáticas y la ciencia, se resistía a la fabricación deliberada. Para reconciliarlo, se convenció de que solo estaba conectando los puntos, de una manera que las autoridades, cegadas por la corrupción o la inercia, no podían o no querían ver. Exageraba, sí, pero partía de una base de verdad: la crueldad de Vargas, su desprecio por la ley, sus operaciones clandestinas. Era tan descabellado pensar que estas actividades eran la punta de un iceberg mucho mayor. En la oscuridad de su habitación, mientras manipulaba imágenes satelitales de baja resolución para
resaltar supuestas rutas de contrabando o alteraba metadatos de archivos para que parecieran más antiguos y auténticos. Leo luchaba con estas preguntas. No era un villano, se repetía. Era un instrumento de una justicia que el sistema había fallado en proveer. Finalmente, el paquete completo estaba listo: el informe principal, los documentos de apoyo falsificados, las rutas de información sembradas en la red y un plan detallado para la infiltración y el envío. Incluso había preparado un pequeño programa que borraría selectivamente los registros de acceso del servidor de la red Centinela después de que su mensaje fuera entregado, minimizando aún más las posibilidades de rastreo. Era una obra maestra de engaño digital, nacida de la desesperación y el genio. La víspera del día D, apenas comió. Sus padres notaron su palidez y sus ojeras, atribuyéndolo al estrés por algún examen escolar difícil que no les había mencionado. Elena le preparó su comida favorita, pero él apenas la probó. Su mente estaba en otra parte, en el laberinto de servidores y firewalls que estaba a punto de navegar por última vez. Repasó cada paso, cada línea de código, cada posible contingencia. No había margen para el error. El futuro de su familia y el suyo propio pendían de un hilo digital. La noche escogida para la operación era oscura y sin luna, como si el cielo mismo se hubiera puesto de acuerdo para encubrir los actos clandestinos de Leo. Un viento suave soplaba desde el mar, trayendo consigo el olor a sal y la promesa lejana de una tormenta. Dentro de su habitación, el único sonido era el leve zumbido de su computadora y el latido acelerado de su propio corazón, que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Leo había pasado las últimas horas en una revisión final, casi ritual, de cada componente de su plan. El paquete de datos, encriptado con múltiples capas de cifrado que él mismo había diseñado, yacía en una carpeta segura en su disco duro, listo para ser transferido. El script para borrar sus huellas estaba preparado, probado docenas de veces en entornos simulados. Su cadena de proxies estaba activa, su conexión rebotando a través de media docena de países antes de llegar a su destino final, la interfaz de diagnóstico vulnerable de la red Centinela. Antes de iniciar la secuencia final, se levantó y caminó en silencio hasta la puerta de su habitación. La entreabrió una rendija. Pudo ver la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio de sus padres. Escuchó la respiración acompasada de su madre y el murmullo ocasional de su padre, probablemente agitado por algún mal sueño. Un nudo se formó en su garganta. Lo hacía por ellos, por la paz que les habían robado, por la justicia que merecían. Esa imagen, la de sus padres durmiendo inocentemente mientras él estaba a punto de desatar fuerzas desconocidas, se grabó en su mente, anclando su resolución. Volvió a su silla. Sus manos, usualmente firmes al manipular delicados componentes electrónicos o al escribir complejas líneas de código, temblaban ligeramente. Respiró hondo varias veces, tratando de calmar el torrente de adrenalina que recorría su cuerpo. Este era el punto de no retorno. Una vez que enviara la señal, los acontecimientos seguirían su curso, imparables, como una avalancha que él mismo había provocado con un solo grito. Con un último vistazo a la fotografía de sus padres en el escritorio, sus dedos se movieron sobre el teclado. Inició la conexión segura con el servidor de la red Centinela. La interfaz de diagnóstico, arcaica y llena de fallos, apareció en una de sus pantallas. Introdujo las credenciales por defecto que había descubierto, y el sistema, ingenuamente, le concedió acceso. Era como entrar en el vientre de la bestia. Seleccionó el archivo encriptado. El paquete de datos era relativamente pequeño en tamaño, gracias a una compresión eficiente, pero su contenido era explosivo. Contenía el informe detallado sobre la Organización Criminal Transnacional de Vargas, los documentos falsificados, los mapas,
las supuestas transcripciones de comunicaciones, todo diseñado para pintar un cuadro de amenaza inminente y de gravedad extrema. Sus ojos se fijaron en la barra de progreso de la transferencia. El tiempo pareció ralentizarse. Cada kilobyte enviado se sentía como un ladrillo más en la estructura de su venganza, o quizás en la de su propia perdición. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Finalmente, con un parpadeo casi imperceptible en la pantalla, la transferencia se completó. Paquete recibido y aceptado para procesamiento prioritario. Leyó en una línea de texto críptico del sistema. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Leo. Lo había hecho. La señal estaba enviada, pero no había tiempo para la contemplación. Inmediatamente, activó el script de borrado. El programa, diseñado con una precisión quirúrgica, comenzó a eliminar cualquier rastro de su acceso, los registros de conexión, los archivos temporales, incluso las entradas de la tabla de enrutamiento que pudieran indicar su punto de entrada. Observó cómo las líneas de código se ejecutaban, borrando su fantasma digital del sistema. Era como ver a un equipo de limpieza forense trabajando a la velocidad de la luz. Una vez completado el borrado en el servidor remoto, se volcó en asegurar su propio sistema. Ejecutó múltiples barridos de su disco duro, eliminando cualquier archivo relacionado con la operación, cualquier nota, cualquier borrador. Destruyó las claves de encriptación que había utilizado. Desmanteló la cadena de proxies, borrando las configuraciones. Cuando terminó, no quedaba ni el más mínimo rastro digital que pudiera vincularlo con el mensaje que ahora viajaba por las arterias de la red Centinela. Su habitación volvió a ser, al menos en apariencia, la de un simple aficionado a la informática. Apagó la computadora. El silencio repentino en la habitación fue ensordecedor. La única luz ahora era la pálida claridad que se filtraba por la ventana, anunciando el amanecer inminente. Se sentó en su cama, el cuerpo agotado pero la mente en un estado de alerta máxima. Y entonces comenzó la espera. Fue la parte más difícil. Había planeado, había ejecutado, había controlado cada variable a su alcance, pero ahora estaba a merced de fuerzas que escapaban a su control. ¿Habría funcionado? ¿Tomarían en serio la alerta? ¿Serían sus falsificaciones lo suficientemente convincentes? ¿O su mensaje se perdería en la burocracia, descartado como una broma o el trabajo de un loco? Cada crujido de la casa, cada perro que ladraba en la distancia, lo hacía sobresaltar. Imaginaba todos los escenarios posibles, desde el éxito rotundo hasta el fracaso absoluto, pasando por la posibilidad aterradora de que lo descubrieran. La ansiedad era una bestia que roía sus entrañas. Se sentía extrañamente vacío, como si una parte de él se hubiera ido con esa señal enviada a la oscuridad. Había desatado un rayo y ahora solo podía esperar a oír el trueno. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un búnker subterráneo anónimo y climatizado, el sargento técnico, David Ramírez, un hombre joven con ojeras crónicas y una adicción a la cafeína, estaba a punto de terminar su turno de noche en el centro de monitoreo de la red Centinela. Había sido una noche tranquila, como la mayoría. Estaba revisando los registros de actividad del sistema, una tarea monótona, cuando una nueva alerta parpadeó en su consola. No era una alerta común. Esta venía marcada con múltiples indicadores de prioridad alfa. El nivel más alto, su color era un rojo intenso que palpitaba en la pantalla, diseñado para provocar una respuesta inmediata. El origen era fuente desconocida, protocolo de emergencia Sigma 7. Un protocolo tan antiguo y oscuro que Ramírez tuvo que buscarlo en el manual. Estaba reservado para amenazas existenciales de origen no verificado, pero con potencial catastrófico. «¿Qué diablos?», murmuró Ramírez, acercándose a la pantalla. Leyó el encabezado del mensaje,
Alerta roja. Amenaza inminente a la seguridad regional. Organización criminal transnacional. Vargas OCT Tocabe. Puerto Esperanza. Acción inmediata requerida. La incredulidad inicial dio paso rápidamente a una creciente alarma. Puerto Esperanza era un punto insignificante en el mapa, pero el nivel de detalle en el informe adjunto, la aparente sofisticación del lenguaje y la gravedad de las acusaciones, contrabando a gran escala, corrupción de altos funcionarios, posible tráfico de armas, desestabilización, eran demasiado específicos para ser ignorados. Los documentos adjuntos, aunque de origen sospechoso, parecían, a primera vista, perturbadoramente auténticos. «Comandante», llamó Ramírez a su superior, el teniente grado 1 Henderson, que dormitaba en una silla cercana. «Tenemos algo grande, creo». Henderson, un hombre curtido con años de experiencia en inteligencia, se acercó con escepticismo. Había visto muchas falsas alarmas en su carrera, pero mientras leía el informe, su expresión cambió. La mención del protocolo Sigma 7 lo puso en alerta máxima. Ese protocolo no se activaba a la ligera. «Fuente desconocida», murmuró Henderson, frunciendo el ceño. «Pero el formato es impecable. Demasiado impecable para un chiflado cualquiera. ¿Algún indicio de la ruta de entrada?» Ramírez negó con la cabeza. «Parece haber entrado por el antiguo nodo de diagnóstico de la costa este. Registros de acceso borrados casi instantáneamente. Quienquiera que lo envió es bueno, muy bueno, o tiene acceso interno». Henderson releyó los puntos clave del informe. La supuesta red de Vargas, sus tentáculos en el gobierno local, la posible implicación en actividades que amenazaban la estabilidad. Si había incluso un 10% de verdad en esto, era una bomba de tiempo. La política oficial era tomar en serio cualquier amenaza con este nivel de detalle y prioridad, independientemente del origen, hasta que se demostrara lo contrario. «Activa el protocolo de verificación de nivel 1», ordenó Henderson, su voz ahora firme y decidida. «Quiero un equipo de análisis, revisando estos datos inmediatamente. Despierta al coronel y prepara un canal seguro con el Comando Sur. Si esto es real, Puerto Esperanza está a punto de tener muchos visitantes». La maquinaria de la burocracia militar, lenta en ocasiones, pero formidable una vez puesta en marcha, comenzaba a moverse. La incredulidad inicial estaba siendo reemplazada por la urgencia de los protocolos establecidos. La alerta roja parpadeaba, imperturbable, en la pantalla. En Puerto Esperanza, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Leo, sentado en su cama, no sabía nada de la actividad frenética que su mensaje había desencadenado a cientos de kilómetros de distancia. Solo sentía el peso opresivo del silencio. El silencio antes de la tormenta que él mismo había invocado. La espera se volvía cada vez más insoportable. Cada minuto una tortura de incertidumbre. Había jugado su carta. Ahora, el destino de Ricardo Vargas y el suyo propio estaban en manos de otros. Leo se levantó y caminó hacia la ventana. El amanecer era hermoso, pero él apenas lo veía. Su mente repasaba una y otra vez la secuencia de eventos, buscando fallos, vulnerabilidades que podría haber pasado por alto en su propio plan. ¿Y si el borrado de huellas no había sido completo? ¿Y si alguno de los proxies que utilizó estaba comprometido y registraba su actividad real? El conocimiento que poseía era un arma de doble filo, le permitía realizar hazañas increíbles, pero también le hacía dolorosamente consciente de todas las formas en que las cosas podían salir terriblemente mal. Imaginó a los analistas militares, rostros sin nombre en alguna sala llena de tecnología, diseccionando su mensaje. ¿Se reirían de la audacia, de la evidente fabricación de algunas partes, o la urgencia del tono, la gravedad de las acusaciones?
la coherencia interna de la narrativa fabricada serían suficientes para sembrar la duda, para impulsar la acción. Había apostado por esto último, por la tendencia de las grandes organizaciones a reaccionar de forma exagerada ante lo desconocido cuando se presentaba con la suficiente convicción y los suficientes adornos de autenticidad. Pensó en las implicaciones morales de nuevo. Había mentido, había fabricado pruebas. Sí, lo había hecho contra un hombre que era la personificación del mal en su pequeño mundo. Un hombre que merecía ser detenido. Pero, ¿justificaba el fin los medios? Se estaba convirtiendo en una versión más sofisticada de los mismos manipuladores que despreciaba. La respuesta no era clara, y esa ambigüedad lo carcomía. Solo la imagen del rostro de sus padres, la crudeza de su humillación pública, le servía de ancla moral, recordándole por qué había emprendido este camino peligroso. Se tumbó en la cama, cerrando los ojos pero sin poder dormir. Su cuerpo pedía descanso, pero su cerebro era un hervidero de actividad. Intentó distraerse recitando números primos, calculando órbitas planetarias, cualquier cosa para alejar los escenarios catastróficos que su imaginación no dejaba de proyectar. Cada hora que pasaba sin noticias, sin ninguna señal externa de que su mensaje hubiera tenido algún efecto, aumentaba su angustia. Tal vez había sido demasiado ambicioso. Tal vez el sistema era más robusto de lo que pensaba, o los responsables más escépticos. Mientras tanto, en el centro de comando, el teniente Henderson supervisaba personalmente al equipo de análisis. Eran jóvenes brillantes, los mejores en su campo, pero ninguno había visto algo como esto. El paquete Vargas, como empezaron a llamarlo, era una anomalía. La encriptación de los adjuntos es de nivel profesional, señor, informó una joven analista con gafas. No es algo que un aficionado haría, y los metadatos de los documentos, aunque claramente manipulados para parecer más antiguos, muestran un conocimiento profundo de cómo funcionan estos sistemas. Pero el contenido, presionó Henderson, contrabando, tráfico de armas, una red criminal de este calibre en un pueblo como Puerto Esperanza, suena a guión de película barata. Individualmente, algunas afirmaciones parecen exageradas, señor, admitió otro analista, pero la forma en que se conectan, la red de supuestos contactos, la logística descrita, es internamente coherente. Y algunas de las empresas fachada mencionadas existen realmente. Aunque con perfiles mucho más bajos, quienquiera que haya armado esto ha hecho sus deberes, o sabe mucho más de lo que aparenta. El coronel al que habían despertado, un hombre llamado Marcus Thorne, con una reputación de ser implacable y astuto, llegó al centro de comando, escuchó el informe de Henderson, revisó los datos él mismo, su rostro impasible. Protocolo Sigma 7, repitió Thorne, pensativo. Alguien quiere que prestemos atención, y se ha tomado muchas molestias para asegurarse de que lo hagamos. El anonimato y la sofisticación de la entrega son, en sí mismos, preocupantes. Sugiere un actor con recursos significativos o un individuo excepcionalmente dotado. Thorne se detuvo ante un mapa digital de la región. Puerto Esperanza, un puerto pequeño, poca vigilancia federal. Si yo quisiera establecer una ruta de contrabando discreta o una base de operaciones encubierta, no sería una mala elección. Decidió que, aunque la amenaza pudiera estar inflada, el riesgo de ignorarla era demasiado alto. La posibilidad de que una organización criminal estuviera operando con tal impunidad, incluso en una escala menor a la descrita, era inaceptable. Además, la propia naturaleza de la alerta, la forma en que había penetrado sus sistemas, era una brecha de seguridad que necesitaba ser investigada a fondo. Bien, dijo Thorne finalmente. Autorizo una misión de reconocimiento y evaluación de amenaza de nivel 2. Quiero un equipo en el terreno antes del anochecer. Discreto, pero preparado para cualquier contingencia.
Quiero saber quién es este Ricardo Vargas y si hay algo de verdad en este circo. Y quiero saber quién demonios nos envió esto. La decisión estaba tomada. Las ruedas habían comenzado a girar. La tormenta se estaba formando, invisible aún para los habitantes de Puerto Esperanza, pero acercándose inexorablemente. Y en su habitación, Leo seguía esperando, ajeno a la cadena de mando que su mensaje había activado, sintiendo solo el peso creciente del silencio y la incertidumbre. La mañana avanzaba, trayendo consigo una calma tensa, la calma que precede a los grandes trastornos. El primer indicio de que el mundo de Puerto Esperanza estaba a punto de cambiar irrevocablemente no fue un estruendo, sino un susurro en el aire, un zumbido grave y distante que creció con la luz del nuevo día hasta convertirse en el inconfundible palpitar rítmico de rotores de helicóptero. Leo, que apenas había dormido unas pocas horas intermitentes, se incorporó en la cama con el corazón desbocado. El sonido era real, no una alucinación producto de su agotamiento y ansiedad. Corrió a la ventana, apartando con cuidado la cortina. En el cielo del amanecer, aún teñido de naranja y malva, vio dos siluetas oscuras y amenazantes helicópteros militares de transporte, volando bajo y rápido hacia la ciudad. No eran los pequeños helicópteros turísticos que a veces sobrevolaban la costa. Eran máquinas de guerra, pintadas en tonos apagados de verde y gris, y su presencia en el cielo de Puerto Esperanza era tan anómala como la de un tiburón en un estanque. Poco después, el estruendo de motores pesados comenzó a llenar las calles. Vehículos militares blindados, camiones de transporte de tropas y jeeps artillados avanzaban en convoy por la carretera principal que conducía al centro de la ciudad. Se movían con una eficiencia fría y profesional, sin la estridencia de las sirenas policiales locales, pero con una autoridad implícita que resultaba mucho más intimidante. Los habitantes de Puerto Esperanza, despertados por el ruido inusual, comenzaban a asomarse a sus ventanas y puertas, sus rostros una mezcla de curiosidad, confusión y un creciente temor. Leo sintió una oleada de emociones contradictorias, un triunfo escalofriante al ver que su plan había funcionado, un miedo atroz a las consecuencias impredecibles y una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera contemplando una escena de una película que él mismo había dirigido desde las sombras. Sus padres también se habían despertado, alarmados por el tumulto. ¿Qué está pasando? «Mateo», preguntó Elena, su voz teñida de preocupación mientras se unía a Leo en la ventana. Mateo, pálido y con el ceño fruncido, solo pudo negar con la cabeza. «No lo sé. Elena, nunca había visto algo así aquí». Al frente del contingente militar, en el primer jeep, viajaba el capitán Javier Rivas. Era un hombre de unos 40 años, con un rostro curtido por el sol y la experiencia, y unos ojos grises y penetrantes que parecían haberlo visto todo. Rivas era un oficial de las Fuerzas Especiales, un veterano de múltiples operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo. Había recibido la orden de desplegarse en Puerto Esperanza con escepticismo. La información proveniente de una fuente anónima de alta sofisticación le olía a cuerno quemado, pero las órdenes eran órdenes, y el coronel Thorne no era hombre que se tomara a la ligera. Su misión era clara: evaluar la amenaza potencial representada por un tal Ricardo Vargas, asegurar cualquier evidencia de actividad criminal a gran escala y, si era necesario, neutralizar dicha amenaza. Mientras sus hombres comenzaban a establecer un perímetro alrededor de los puntos clave identificados en el informe de inteligencia, la mansión de Vargas, las oficinas de su empresa pesquera, Imperio del Mar, el muelle privado que Leo había descubierto y varios almacenes sospechosos. El capitán Rivas observaba la ciudad. Parecía un lugar tranquilo, casi adormilado, demasiado tranquilo. Quizás la noticia de la llegada de los militares corrió como la pólvora.
Ricardo Vargas fue despertado no por el sol, sino por la llamada frenética de uno de sus gerentes. «Señor Vargas, hay soldados por todas partes. Han rodeado la oficina y no dejan entrar ni salir a nadie». Vargas, inicialmente somnoliento, pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. «Soldados, en su ciudad, sin su permiso. Era un ultraje, una afrenta a su autoridad. «Son unos incompetentes», gritó al teléfono. «Llama al jefe de policía, llama al alcalde. Quiero a esos payasos uniformados fuera de mi propiedad ahora mismo». Se vistió apresuradamente, su rostro congestionado por la ira. ¿Quién se atrevía a desafiarlo de esta manera? ¿Algún político rival intentando intimidarlo? ¿Una operación antidrogas mal informada? Fuera lo que fuese, lo aplastaría con la misma facilidad con que había aplastado a tantos otros antes. Cuando Vargas salió de su mansión, con la intención de enfrentarse a quienquiera que estuviera al mando, se encontró con una escena que lo dejó momentáneamente sin palabras. Un cordón de soldados armados bloqueaba la salida de su propiedad. Más allá, en la calle, vehículos militares estaban estacionados estratégicamente. La arrogancia habitual de Vargas flaqueó por un instante, reemplazada por una fría punzada de inquietud. Esto no era la policía local, a la que podía manejar con una llamada y un sobre abultado. Estos hombres tenían un aura diferente, una disciplina y una determinación que no había visto antes. «Exijo hablar con el oficial al mando», bramó Vargas, recuperando parte de su bravuconería. El capitán Rivas se acercó con calma, su expresión impasible. No ofreció su mano. «Ricardo Vargas». «Supongo», dijo Rivas, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Soy el capitán Javier Rivas, de las Fuerzas Especiales. Estamos llevando a cabo una operación de seguridad nacional en esta área». «¿Seguridad nacional?», Vargas soltó una carcajada forzada. «En Puerto Esperanza, capitán, creo que está usted muy equivocado. Aquí no hay más amenaza que la que ustedes están creando con esta ridícula invasión. Tengo negocios que atender, y sus hombres están interfiriendo». Intentó su táctica habitual, la intimidación, la apelación a su propia importancia. «Quizás no sabe quién soy yo. Tengo amigos muy influyentes. Capitán, una llamada mía podría terminar con su carrera antes de que termine el día. Le sugiero que repliegue a sus hombres y se marche por donde ha venido». Rivas ni se inmutó. «Señor Vargas, mis órdenes provienen de una autoridad mucho mayor que la de sus amigos locales. Estamos investigando informes creíbles sobre actividades ilícitas a gran escala que emanan de sus operaciones. Actividades que podrían constituir una amenaza para la seguridad de esta nación. Le agradeceremos su cooperación». La palabra cooperación sonó más como una orden que como una petición. La mención de seguridad nacional y autoridad mayor comenzó a erosionar la confianza de Vargas. Sus amigos influyentes eran poderosos a nivel local y regional, pero sabía que había niveles de poder a los que ni siquiera él podía llegar, especialmente si se trataba del ejército y de asuntos de seguridad del Estado. «Esto es un disparate», siseó Vargas, aunque su voz había perdido parte de su timbre autoritario. «Mis negocios son completamente legales. Es un error, un malentendido. Eso lo determinaremos nosotros», respondió Rivas secamente. «Mientras tanto, le agradecería que permaneciera en su propiedad. Mis hombres tienen órdenes de no permitir que nadie entre o salga de las áreas designadas sin autorización expresa». Vargas sintió una oleada de pánico helado. Estaba atrapado. Su influencia, su dinero, sus amenazas. Nada parecía funcionar con este hombre. Intentó llamar al alcalde Benítez, pero el teléfono del alcalde sonaba desconectado. Intentó con el jefe de policía, quien balbuceó excusas y le dijo que no podía hacer nada, que los militares tenían jurisdicción federal. Sus abogados,
contactados por uno de sus asistentes, le aconsejaron prudencia y cooperación, al menos hasta que entendieran la magnitud de la situación. Por primera vez en muchos años, Ricardo Vargas se sintió impotente. Mientras tanto, el pánico comenzaba a extenderse entre sus secuaces y empleados clave. Aquellos involucrados en sus operaciones más turbias veían la presencia militar como una sentencia de muerte. Algunos intentaron huir de la ciudad, solo para encontrarse con los retenes militares en las afueras. Otros comenzaron a destruir frenéticamente documentos, discos duros, cualquier cosa que pudiera incriminarlos. Pero los equipos del capitán Rivas eran rápidos y eficientes. Ya habían comenzado a asegurar las oficinas de Imperio del Mar, confiscando computadoras y archivos antes de que pudieran ser alterados. Desde la ventana de su habitación, Leo observaba el despliegue con una mezcla de asombro y aprensión. Veía a los soldados moverse con precisión, asegurar las calles, establecer puntos de control. Veía la confusión y el miedo en los rostros de sus vecinos, y veía, a lo lejos, la imponente figura de Ricardo Vargas gesticulando airadamente frente a un oficial militar que permanecía impasible. El amanecer de acero había llegado a Puerto Esperanza. La maquinaria que él había puesto en marcha estaba ahora en pleno funcionamiento. Era mucho más grande y más aterrador de lo que había imaginado desde la relativa seguridad de su habitación. Había querido justicia para sus padres, y ahora veía tanques y soldados en las calles de su ciudad. La magnitud de la respuesta era abrumadora. Se preguntó si el capitán Rivas y sus hombres encontrarían la verdad, o si solo verían la fachada que él había construido. ¿Descubrirían las pruebas reales de los crímenes de Vargas? ¿O se enredarían en la desinformación que él había plantado y, sobre todo, sospecharía alguien alguna vez que el catalizador de toda esta conmoción era un niño de 11 años con una computadora y una sed de justicia? El sol ascendía en el cielo, pero una sombra fría se había posado sobre Puerto Esperanza. La confusión inicial del déspota, Ricardo Vargas, estaba dando paso a una creciente desesperación a medida que se daba cuenta de que su imperio de corrupción y miedo se enfrentaba a una fuerza que no podía controlar. Y en el corazón de la tormenta, invisible para todos, un niño observaba, consciente de que el juego que había iniciado estaba lejos de terminar. La tensión en la mansión de Vargas era palpable. Sus hombres de confianza, acostumbrados a la obediencia ciega y al temor que su jefe inspiraba, ahora se movían con nerviosismo, sus miradas esquivas. Las llamadas telefónicas de Vargas se volvían cada vez más desesperadas. Sus contactos políticos de alto nivel, aquellos que le debían favores o participaban en sus esquemas, de repente se mostraban evasivos, prometían investigar, pero no ofrecían soluciones concretas. La palabra seguridad nacional era un veneno que enfriaba hasta las lealtades más compradas. El capitán Rivas, mientras tanto, coordinaba las operaciones desde un puesto de mando temporal instalado en la plaza principal, irónicamente, no lejos de donde Mateo Alvarado había sido humillado. Sus equipos de análisis forense digital ya estaban trabajando en las computadoras incautadas de las oficinas de Imperio del Mar. Otros equipos comenzaban a realizar entrevistas preliminares con empleados de bajo nivel, pescadores y cualquier persona que pudiera tener información relevante. Rivas era escéptico por naturaleza, pero la resistencia inicial de Vargas y el pánico evidente entre sus subordinados eran señales de que, quizás, había algo más que humo en la alerta anónima. Leo, desde su casa, no podía acceder a Internet. Como medida de precaución, había desactivado su propia conexión, temeroso de que cualquier actividad en línea pudiera ser rastreada en medio del caos. Se sentía aislado, un espectador ansioso de su propia obra. Veía pasar los vehículos militares, escuchaba los helicópteros que ocasionalmente sobrevolaban la zona. Su padre, Mateo,
Había salido temprano, antes de que el despliegue militar fuera completo, para intentar averiguar qué sucedía. Elena estaba pegada a la radio local, que solo ofrecía información fragmentada y contradictoria, mezclada con llamamientos a la calma por parte de un alcalde Benítez, cuya voz temblaba notablemente. Vargas, frustrado por la inacción de sus contactos y la impasibilidad de los militares, decidió intentar otra táctica: la victimización. Convocó a los pocos periodistas locales que se atrevieron a acercarse a su mansión, manteniéndose a una distancia prudente del cordón militar, y denunció la operación como un atropello a los derechos civiles, un ataque político, orquestado por sus enemigos para destruir su reputación y sus negocios. Habló de inversiones, de empleos, de su amor por Puerto Esperanza, pero su actuación, normalmente convincente para una audiencia local acostumbrada a su retórica, sonaba hueca frente a la presencia silenciosa y ominosa de los soldados. El capitán Rivas escuchó extractos de la perorata de Vargas por la radio de su jeep y sonrió con ironía. «El patriotismo es el último refugio de los canallas», murmuró para sí mismo, citando a Samuel Johnson. No le importaban las declaraciones de Vargas a la prensa, le importaban los hechos, y estaba decidido a encontrarlos. A medida que avanzaba el día, la presión sobre el círculo íntimo de Vargas aumentaba. Uno de sus contables, un hombre nervioso llamado Ernesto, que manejaba las cuentas más creativas del magnate, fue interceptado por una patrulla militar cuando intentaba salir de la ciudad con un maletín lleno de dinero en efectivo y varios libros de contabilidad paralelos. Ernesto, al verse rodeado por soldados armados que no parecían susceptibles a sobornos, se desmoronó y comenzó a hablar, esperando clemencia a cambio de cooperación. Este fue el primer quiebre significativo en el muro de silencio que rodeaba a Vargas. La información proporcionada por Ernesto, aunque fragmentaria al principio, comenzó a pintar un cuadro mucho más detallado y sórdido de las operaciones de Imperio del Mar, de lo que incluso la alerta anónima había sugerido. Hablaba de sobornos sistemáticos a inspectores portuarios, de declaraciones de aduana falsificadas, de envíos que desaparecían de los registros oficiales. El amanecer de acero había traído consigo no solo la confusión del déspota, sino también el comienzo de su caída, impulsada por el miedo y la autoconservación de aquellos que antes le habían servido ciegamente. Y todo ello, originado por la voluntad indomable de un niño que había decidido que la humillación de sus padres no quedaría sin respuesta. Los días siguientes en Puerto Esperanza se vivieron bajo una atmósfera de expectación y temor contenido. La presencia militar, lejos de disminuir, se había intensificado. Equipos de investigación del ejército, con especialistas en delitos financieros, forenses digitales y crimen organizado, habían descendido sobre la ciudad, uniéndose a los hombres del capitán Rivas. La Operación Centinela, como se la conocía internamente, estaba en pleno apogeo. La inteligencia, proporcionada por la alerta anónima de Leo, había servido como un catalizador. Un mapa inicial que, aunque mezclaba hechos con fabricaciones, apuntaba en la dirección correcta. La negativa inicial de Vargas a cooperar y su evidente intento de obstruir la investigación solo habían aumentado las sospechas del capitán Rivas y del coronel Thorne, quien supervisaba la operación desde el comando central. La confesión del contable Ernesto fue la primera brecha en el dique, y pronto el agua comenzó a filtrarse por todas partes. Impulsados por las primeras revelaciones y la protección implícita ofrecida por la presencia militar, otros testigos comenzaron a emerger de las sombras. Pescadores que durante años habían sido extorsionados por Imperio del Mar, obligados a vender sus capturas a precios irrisorios o a pagar cuotas de protección. Pequeños empresarios que habían sido arruinados por las tácticas predatorias de Vargas, que utilizaba su influencia para acaparar contratos y eliminar a la competencia. Incluso algunos funcionarios locales de menor rango,
con la conciencia intranquila y el temor a ser implicados, comenzaron a ofrecer información anónima sobre la red de sobornos que Vargas había tejido. El capitán Rivas, un hombre metódico y persistente, ordenó una serie de redadas coordinadas en varias propiedades de Vargas. Basándose en la nueva información, ya no se trataba solo de asegurar perímetros, sino de buscar pruebas concretas. Una de las primeras fue en un almacén aparentemente abandonado cerca del puerto, que figuraba en los registros de la ciudad como propiedad de una de las empresas fantasma de Vargas. El informe de Leo lo había señalado como un posible punto de transbordo. Cuando los soldados derribaron la puerta, encontraron mucho más de lo que esperaban. Detrás de una falsa pared, descubrieron un depósito climatizado que albergaba no solo bienes de contrabando, electrónicos de lujo, licores caros, cajas de cigarrillos sin sellos fiscales, sino también un pequeño arsenal de armas automáticas, explosivos plásticos y equipos de comunicación sofisticados. El hallazgo conmocionó incluso a los veteranos hombres de Rivas. Esto iba mucho más allá de la corrupción local. Apuntaba a una operación criminal de una envergadura y peligrosidad que nadie en Puerto Esperanza había imaginado. Leo, desde la distancia, seguía los acontecimientos a través de los rumores que corrían por la ciudad y las escuetas noticias que ofrecía la radio, que ahora hablaba abiertamente de una importante investigación federal en curso. Su padre, Mateo, había recuperado parte de su ánimo al ver que la justicia, de alguna forma extraña e inesperada, parecía estar llegando a la ciudad. No entendía el origen de la operación militar, pero ver el imperio de Vargas tambalearse era una reivindicación silenciosa. Los analistas forenses digitales, trabajando día y noche en las computadoras incautadas de Imperio del Mar, lograron romper las débiles encriptaciones y descubrieron una contabilidad paralela que detallaba años de evasión fiscal, blanqueo de dinero y pagos ilícitos a una lista de nombres que incluía a políticos, jueces y jefes de policía de varias jurisdicciones. La OCT Vargas, que Leo había inventado, comenzaba a tomar una forma aterradoramente real, superando incluso sus fabricaciones más audaces. La realidad de la corrupción de Vargas era más profunda y extensa de lo que su joven mente había concebido. El capitán Rivas, aunque cada vez más abrumado por la magnitud de la criminalidad que estaban destapando, no dejaba de pensar en el origen de todo aquello. La alerta anónima era demasiado precisa en algunos aspectos, demasiado fantasiosa en otros, pero innegablemente efectiva como detonante. El nivel de sofisticación técnica para entregarla y borrar los rastros seguía intrigándolo profundamente. Había ordenado a sus propios expertos en ciberseguridad que intentaran rastrear el origen, pero hasta ahora habían llegado a un callejón sin salida, enfrentándose a una maraña de proxies y servidores anónimos que parecían diseñados por un experto en contrainteligencia. Un fantasma, lo llamó uno de sus técnicos. Un fantasma muy inteligente. Rivas archivó mentalmente esa incógnita para más adelante. Ahora, la prioridad era desmantelar la organización de Vargas. El imperio del déspota se desmoronaba espectacularmente. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus hombres de confianza estaban siendo arrestados uno por uno, y muchos de ellos, enfrentados a largas condenas, optaban por colaborar, añadiendo más clavos al ataúd de Vargas. El miedo que durante años había atenazado a Puerto Esperanza comenzaba a disiparse, reemplazado por una mezcla de asombro y un incipiente sentido de liberación. Ricardo Vargas, aislado en su mansión, que ahora parecía más una prisión dorada, veía cómo su mundo se venía abajo. Sus abogados le ofrecían pocas esperanzas. Las pruebas en su contra eran cada vez más abrumadoras. Pasó de la arrogancia a la negación, y de ahí a una desesperación patética. Intentó ofrecer sobornos a los oficiales militares que lo custodiaban.
solo para ser recibido con miradas de desprecio y advertencias formales. El hombre que se creía intocable descubría dolorosamente los límites de su poder. Finalmente, después de casi una semana de intensa investigación y acumulación de pruebas irrefutables, el coronel Thorne dio la orden que el capitán Rivas estaba esperando proceder con el arresto de Ricardo Vargas. Rivas decidió que el arresto se llevaría a cabo en público, no por un sentido de teatralidad, sino como una declaración. La justicia, cuando finalmente llegaba, debía ser visible, especialmente en un lugar que había vivido tanto tiempo bajo la sombra de la impunidad. Eligió la plaza principal, el mismo lugar donde Mateo Alvarado había sido humillado, el mismo lugar donde ahora él tenía su puesto de mando temporal. Una mañana soleada, similar a la del fatídico festival, un convoy de vehículos militares se detuvo frente a la mansión de Vargas. El capitán Rivas, acompañado por un fiscal militar y un pequeño destacamento de soldados fuertemente armados, se presentó en la puerta. «Ricardo Vargas», anunció Rivas con voz firme cuando el demacrado magnate apareció. «Queda usted arrestado por orden de las autoridades federales por múltiples cargos, incluyendo crimen organizado, contrabando, posesión ilegal de armas, soborno y obstrucción a la justicia». Vargas intentó una última bravata. «No saben con quién se están metiendo. Esto es un error. Soy inocente». Pero sus palabras carecían de convicción. Los soldados lo tomaron de los brazos, lo esposaron y lo condujeron hacia uno de los vehículos. La escena fue presenciada por un puñado de periodistas y por muchos ciudadanos de Puerto Esperanza, que se habían congregado en silencio a una distancia prudente, observando la caída del hombre que los había tiranizado durante tanto tiempo. Mientras el convoy se dirigía hacia la plaza, donde un helicóptero esperaba para transportar a Vargas a una prisión de máxima seguridad en el continente, pasaron cerca de la carpintería de Mateo Alvarado. Mateo estaba afuera, trabajando en un nuevo encargo, el sonido de su cepillo firme y constante. Levantó la vista cuando pasó el convoy y sus ojos se encontraron brevemente con los de Ricardo Vargas, que lo miraba desde la ventanilla del vehículo militar. En la mirada de Vargas ya no había arrogancia, solo una desesperación vacía y la humillación de la derrota. Mateo no sonrió, no hizo ningún gesto. Simplemente asintió levemente, casi imperceptiblemente, y volvió a su trabajo. En la plaza, el helicóptero esperaba con sus rotores girando lentamente. Cuando Vargas fue conducido, esposado y cabizbajo, a través de la plaza, la multitud que se había reunido guardó un silencio expectante. Era una inversión perfecta de la escena del festival. El hombre poderoso ahora era el humillado, el objeto de la curiosidad pública, despojado de su poder y su dignidad. Leo observaba desde lejos, oculto entre la gente, cerca del puesto de pasteles de su madre, que ese día, casualmente, también estaba en la plaza colaborando en un pequeño mercado benéfico organizado por la iglesia. Ahora que el miedo había empezado a ceder, vio a Vargas, encogido y derrotado, ser subido al helicóptero. Vio cómo la aeronave se elevaba, llevándose consigo al hombre que había causado tanto dolor a su familia y a su comunidad. No sintió la euforia que había esperado. Sintió una extraña mezcla de alivio, de tristeza y de una inmensa fatiga. Había ganado. La justicia, o al menos una forma de ella, había llegado a Puerto Esperanza. El rostro de esa justicia era el del capitán Rivas y sus hombres, pero su motor oculto había sido la mente brillante y la voluntad herida de un niño. El capitán Rivas, de pie en la plaza mientras el helicóptero desaparecía en el horizonte, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Habían desmantelado una importante red criminal, pero la pregunta sobre el origen de la alerta inicial seguía flotando en su mente, como una nota discordante en una sinfonía, por lo demás perfecta. Era un misterio que sospechaba.
nunca resolvería del todo. La caída del imperio de Vargas había sido total y espectacular. La ciudad respiraba un aire nuevo, un aire de posibilidad y esperanza. Pero para Leo, la victoria tenía un sabor agridulce. Había desatado fuerzas que apenas comprendía, y sabía que las consecuencias de sus actos, aunque beneficiosas en este caso, lo acompañarían para siempre. La investigación sobre las ramificaciones de la red de Vargas se extendió como una mancha de tinta. Los nombres encontrados en su contabilidad paralela llevaron a investigaciones en otras ciudades, implicando a figuras que nadie en Puerto Esperanza hubiera conectado con su déspota local. Se descubrió que el contrabando no se limitaba a bienes de lujo, sino que incluía precursores químicos para la fabricación de narcóticos y el tráfico de personas en una escala limitada pero cruel, utilizando rutas marítimas secretas y la complicidad de guardacostas corruptos en otras regiones. Las armas encontradas no eran para la defensa personal de Vargas, sino que estaban destinadas a grupos criminales en países vecinos, convirtiendo a Puerto Esperanza en un pequeño pero significativo nodo en una red internacional de violencia. Cada nuevo descubrimiento que llegaba a oídos de Leo a través de los fragmentos de noticias o las conversaciones de los adultos aumentaba su comprensión de la oscuridad que había combatido. Su OCT Vargas, fabricada, aunque exagerada en algunos puntos, había resultado ser una subestimación en otros. Se dio cuenta de que, al intentar simplemente vengar la humillación de sus padres, había tropezado con una hidra de múltiples cabezas, mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Esto, paradójicamente, alivió parte de su conflicto moral sobre la fabricación de pruebas. La realidad de la maldad de Vargas era tan vasta que sus manipulaciones parecían casi insignificantes en comparación. Un pequeño empujón para que la verdad saliera a la luz. Durante el interrogatorio de Vargas, realizado por el propio capitán Rivas y un equipo de fiscales federales en una base militar segura, el exmagnate intentó varias estrategias. Primero la negación absoluta, luego el intento de culpar a sus subordinados, y finalmente, cuando las pruebas se volvieron irrefutables, un intento patético de negociación, ofreciendo información sobre otros criminales a cambio de indulgencia. Rivas escuchaba con paciencia profesional, pero sin ceder un ápice. La evidencia contra Vargas era tan sólida, gracias al trabajo de sus equipos y a la cascada de testimonios, que no necesitaban sus favores. En Puerto Esperanza, la vida comenzaba a volver a una nueva normalidad. El alcalde Benítez había dimitido por motivos de salud, tan pronto como su nombre apareció en uno de los libros de contabilidad de Vargas. El jefe de policía estaba bajo investigación federal. Se nombraron administradores interinos, gente de fuera, con la tarea de limpiar las instituciones locales. Había un sentimiento de catarsis en la ciudad. La gente hablaba más libremente. Las sonrisas eran más genuinas. El miedo se había levantado como una niebla densa. Mateo Alvarado recibió una visita del capitán Rivas, no como sospechoso, sino como víctima. Rivas, siguiendo el rastro de la humillación pública que había sido uno de los pocos incidentes locales mencionados en la confusa alerta inicial, quiso entender el contexto. Mateo relató los hechos con sencillez y dignidad. Rivas escuchó atentamente, y aunque no podía revelar la fuente de su información inicial, expresó su respeto por la integridad de Mateo y lamentó lo que su familia había sufrido. Para Mateo, esa conversación fue una forma de cierre, un reconocimiento oficial de la injusticia que había padecido. La escena del arresto en la plaza fue comentada durante semanas. La imagen de Vargas, el otrora todopoderoso, siendo llevado esposado, se convirtió en un símbolo del cambio. Para muchos, era la prueba de que nadie, por muy poderoso que fuera, estaba por encima de la ley, aunque esa ley hubiera necesitado una sacudida extraordinaria para despertar. Para Leo, que había visto la escena de cerca,
fue la culminación de una empresa peligrosa y solitaria, el punto final de una ecuación que había resuelto con lógica fría y una determinación implacable. La justicia había mostrado su rostro, y aunque ese rostro había sido convocado por medios poco ortodoxos, su efecto era innegable. Los meses que siguieron a la caída de Ricardo Vargas trajeron una transformación gradual pero palpable a Puerto Esperanza. El miedo, esa sombra persistente que había ahogado la vida de la ciudad durante tanto tiempo, comenzó a disiparse como la niebla matutina bajo el sol. La gente caminaba más erguida, sus voces eran más fuertes en las plazas y los mercados, y una nueva sensación de optimismo, cauteloso pero creciente, flotaba en el aire. Las instituciones locales, purgadas de la influencia corruptora de Vargas y sus secuaces, comenzaron un lento proceso de reconstrucción. Se convocaron nuevas elecciones para la alcaldía, y esta vez los candidatos hablaban de transparencia y servicio a la comunidad, no de lealtades oscuras. Pequeños negocios que habían sido asfixiados por el monopolio de facto de Vargas comenzaron a florecer. La competencia, antes una palabra peligrosa, ahora se veía como una señal de salud económica. Para Mateo y Elena Alvarado, la vida recuperó una serenidad que habían creído perdida para siempre. El nombre de Mateo, antes manchado por la humillación pública, era ahora sinónimo de integridad y resistencia silenciosa. Los encargos volvieron a fluir a su taller de carpintería, más que nunca, como si la comunidad quisiera compensarle de alguna manera el calvario sufrido. Elena regresó a su trabajo en la escuela con una sonrisa más ligera, sus clases llenas de la alegría que siempre había intentado inculcar. Ahora, sin la nube opresiva del miedo en el ambiente, veían la transformación de Puerto Esperanza con gratitud, atribuyéndola a la intervención oportuna de esas fuerzas externas, el ejército, que habían llegado como un deus ex machina para limpiar la ciudad. Desconocían por completo el papel instrumental que su propio hijo había jugado en la invocación de esa justicia. Leo observaba todo desde una discreta distancia, un espectador silencioso de los cambios que él había puesto en marcha. Seguía siendo el niño tranquilo y estudioso a los ojos de sus padres y de la comunidad, pasando horas en su habitación con sus libros y su computadora. Pero en su interior, algo fundamental había cambiado. La inocencia de su niñez había sido erosionada por el peso de sus acciones y el conocimiento del lado oscuro de la naturaleza humana que había presenciado tan de cerca. Experimentaba una mezcla compleja de emociones. Había un profundo alivio al ver a sus padres sonreír de nuevo, al ver a su ciudad respirar libremente. Había una callada satisfacción al saber que Ricardo Vargas estaba pagando por sus crímenes, enfrentándose a una larga condena en una prisión federal, su imperio desmantelado, su nombre convertido en una advertencia. Pero también había una carga, el peso del secreto que guardaba celosamente. Nadie, excepto él, conocía la verdad completa detrás de la Operación Centinela. La madurez le había llegado de forma abrupta, forzada por las circunstancias. Comprendía ahora la magnitud del poder que residía en sus manos, en su mente. Un poder que podía usarse para construir o para destruir, para sanar o para herir. Había actuado por amor a su familia, por un sentido innato de la justicia, pero los métodos que había empleado, la manipulación, el engaño, la fabricación de pruebas, por muy nobles que fueran sus fines, lo habían dejado con una sensación agridulce. Sabía que había cruzado líneas que no podían descruzarse fácilmente. El capitán Javier Rivas, antes de abandonar Puerto Esperanza una vez concluida la fase principal de la operación y entregado el caso a las autoridades civiles federales, dedicó un tiempo a reflexionar sobre los cabos sueltos. El caso Vargas había sido un éxito rotundo en términos de desarticulación criminal y restauración del orden.
Las pruebas acumuladas eran abrumadoras, pero la génesis de todo, esa alerta anónima increíblemente sofisticada, seguía siendo un enigma. Sus expertos en ciberseguridad habían llegado a la conclusión de que el perpetrador era un individuo o un grupo con un nivel de habilidad excepcional, capaz de moverse por sistemas complejos como un fantasma y de borrar sus huellas con una precisión casi quirúrgica. Lo llamaban el espectro de centinela. Rivas había revisado todos los perfiles de hackers conocidos, todos los posibles actores estatales o no estatales que pudieran tener interés en exponer a Vargas de esa manera tan particular. Nada encajaba. La motivación parecía personal, casi una vendetta, pero la ejecución era de una profesionalidad escalofriante. Una tarde, mientras revisaba el informe final del caso, sus ojos se detuvieron en una nota marginal sobre la humillación pública de un carpintero local, Mateo Alvarado, a manos de Vargas, un evento que había ocurrido poco antes de que se recibiera la alerta. Era una coincidencia. Probablemente, un simple carpintero no podía tener relación con algo tan complejo. Sin embargo, Rivas era un hombre que creía en las conexiones, por muy tenues que fueran. Recordó al hijo del carpintero, un niño callado e inteligente que había visto brevemente durante una de sus visitas a la zona. Descartó la idea casi de inmediato. Era absurdo, pero una pequeña semilla de duda, una pregunta sin respuesta, permaneció en su mente. El origen de la justicia en Puerto Esperanza seguiría siendo, oficialmente, un misterio. Leo, ajeno a las cavilaciones del capitán Rivas, continuó con su vida, pero con una nueva perspectiva. El mundo ya no era simplemente un conjunto de problemas matemáticos y teorías físicas por resolver. Era un sistema complejo de interacciones humanas, de luchas de poder, de injusticias y de la eterna búsqueda de equilibrio. Y él, con sus dones únicos, tenía un papel que jugar en ese sistema, aunque fuera desde las sombras. La computadora en su habitación ya no era solo una herramienta para el aprendizaje o el entretenimiento. Se había convertido en el símbolo de su poder y su responsabilidad. Sabía que podría volver a utilizarla de formas similares si la necesidad surgía, si la injusticia volvía a levantar su fea cabeza de una manera que el sistema convencional no pudiera o no quisiera abordar. La idea de ser un guardián silencioso, un ecualizador anónimo, comenzó a tomar forma en su mente, no como un plan concreto, sino como una posibilidad inherente a quién era él. El ejército, sin saberlo, había sido su instrumento de justicia. Había aprendido que las grandes fuerzas, una vez puestas en movimiento, podían lograr cosas que un individuo solo nunca podría, pero también había aprendido que a veces solo se necesitaba un individuo en el lugar correcto, con las habilidades correctas y la motivación correcta, para poner en marcha esas grandes fuerzas. Mientras Puerto Esperanza florecía bajo el sol de una nueva era, Leo caminaba por sus calles renovadas, un joven entre muchos, pero con un secreto que lo diferenciaba. Llevaba consigo el conocimiento de que había cambiado el curso de la historia de su ciudad, de que había restaurado el honor de su familia y había traído a un déspota ante la justicia, pero también llevaba la carga de sus métodos y la conciencia de un futuro incierto, donde sus talentos podrían ser tanto un don extraordinario como una pesada responsabilidad. Los ecos de la justicia resonarían durante mucho tiempo en Puerto Esperanza, y en el corazón de esos ecos estaría el silencio de un guardián anónimo, un niño prodigio que había demostrado que la inteligencia y la determinación, incluso frente a un poder abrumador, podían verdaderamente cambiar el mundo, o, al menos, un pequeño rincón de él. Su viaje apenas comenzaba. La recuperación de Puerto Esperanza no fue instantánea ni fácil. Hubo desafíos en la reconstrucción de la confianza cívica, en la elección de nuevos líderes que realmente sirvieran al pueblo
y no a sus propios intereses. Pero el cambio fundamental era innegable. Las reuniones del ayuntamiento ahora eran públicas y a menudo contenciosas, un signo saludable de democracia en acción. En lugar de las formalidades amañadas de la era de Vargas, los periódicos locales, antes amordazados, informaban con vigor y a veces con torpeza, aprendiendo de nuevo el oficio del periodismo de investigación. Mateo Alvarado, con su taller ahora más ocupado que nunca, a menudo hablaba con Elena sobre la milagrosa intervención que había salvado a Puerto Esperanza. «Es como si Dios hubiera escuchado nuestras plegarias, Elena», decía, «y hubiera enviado a esos soldados para librarnos de ese mal hombre». Elena asentía, compartiendo su gratitud, mientras Leo, presente en esas conversaciones, mantenía su rostro impasible, una habilidad que había perfeccionado. Sentía un leve pinchazo de culpa por el engaño implícito en su silencio, pero sabía que la verdad completa sería demasiado increíble, demasiado perturbadora para que sus padres la asimilaran. Su tranquilidad era parte de su recompensa. El capitán Rivas, en sus informes finales, dedicó un apéndice clasificado a la anomalía de la alerta Sigma 7. Especuló sobre la posibilidad de un denunciante interno altamente cualificado dentro de una agencia de inteligencia aliada, o incluso un hacktivista solitario con recursos y motivaciones desconocidas. La idea de un niño prodigio local nunca cruzó el umbral de la especulación seria. Era simplemente demasiado fantástica. El misterio del espectro de Centinela se convirtió en una leyenda menor en ciertos círculos de inteligencia militar, un recordatorio de que en la era digital, las amenazas y los catalizadores podían surgir de las fuentes más inesperadas. Leo, por su parte, comenzó a explorar nuevas áreas de conocimiento con su computadora. Se interesó por la inteligencia artificial, por las redes neuronales, por la criptografía cuántica. Su sed de aprendizaje era insaciable, pero ahora, cada nueva habilidad que adquiría la sopesaba no solo por su interés intelectual, sino por su potencial aplicación en el mundo real, para bien o para mal. La experiencia con Vargas le había enseñado que el conocimiento no era neutral. Su valor residía en su uso. En ocasiones, cuando leía noticias sobre injusticias en otras partes del mundo, corrupción gubernamental, abusos de poder, crímenes sin resolver, sentía un eco de la rabia fría que lo había impulsado a actuar. Se preguntaba si llegaría un día en que volvería a sentirse obligado a intervenir, a usar sus talentos para equilibrar la balanza. No buscaba ese papel, pero tampoco lo rehuía por completo. Era una parte de él ahora, esta conciencia de su capacidad y la responsabilidad que conllevaba. Un año después de la caída de Vargas, Puerto Esperanza celebró su Festival Anual del Mar. La plaza principal estaba más concurrida y alegre que nunca. Mateo Alvarado había construido los nuevos stands, esta vez con un contrato justo y el reconocimiento público de su habilidad. Elena vendía pasteles en el puesto de la escuela, su risa resonando con claridad. Leo estaba allí, observando a la multitud, pero esta vez, sus anotaciones en su cuaderno no eran solo ecuaciones, eran observaciones sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia de su comunidad, sobre la frágil belleza de la paz y la justicia que tanto había costado conseguir. Vio a un grupo de niños jugando cerca del lugar donde su padre había sido humillado. Reían libremente, sin la sombra del miedo que había caracterizado su propia infancia, y en esa imagen, Leo encontró una forma de paz para sí mismo. Su secreto seguiría siendo suyo, una carga silenciosa, pero los frutos de sus acciones eran visibles en la alegría y la libertad de los demás. El sol se ponía sobre Puerto Esperanza, pintando el cielo de colores vibrantes. Leo sabía que su camino no sería fácil. El poder que poseía era una espada de doble filo. Pero mientras miraba a su familia, a su comunidad renacida, sintió una pizca de esperanza no solo para ellos,
sino también para sí mismo. Tal vez, solo tal vez, podría aprender a manejar ese poder con sabiduría, a ser un guardián verdaderamente anónimo, no solo de la justicia, sino también de la frágil llama de la esperanza en un mundo a menudo oscuro. Su viaje, el viaje del niño que hackeó un imperio, apenas había comenzado a desplegar sus verdaderas y complejas dimensiones.